sí me gustaría hablar un poco sobre esta mesa redonda sobre cierre de minas y transición postminera. Es un placer tenerlos todos acá en Panamá y gracias por venir. Muy interesante la presentación, Omar, y también José, sobre Aspontes. De verdad que es algo muy impresionante y también lo que están haciendo en Perú con respecto a cierre. En ese sentido, vamos a comenzar con Omar. Con el permiso, Omar tiene que agarrar un vuelo y es posible que tenga que salir, por eso, pero voy a empezar con la primera pregunta sobre cómo pueden los estados y empresas planificar la transición postminera desde las etapas iniciales del proyecto basado en tu experiencia amplia que tienes en un país tan minero como el Perú, que ha logrado hacer de la minería una de las prioridades y virtudes de su país. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Antes que nada, las disculpas. He visto el tráfico está como a 1 hora del aeropuerto, con suerte. Entonces hay que tomar una buena planificación temprana, que es lo que necesitan los cierres también. Y creo que en ese sentido, una cosa, primero con los cierres minas, una industria desafiante y cambiante como la nuestra, hay que comprender su profundidad. ¿En qué sentido? Si yo voy a iniciar una mina el día de hoy, la voy a cerrar en 30 años, o en 40, o en 50, o lo que normalmente sucede en el sector, que es, yo arranco una mina y digo, tengo reservas para 20 años, pero yo continúo haciendo exploración y seguramente eso lo puedo alargar a 30, 40, 50. Hay operaciones mineras en el Perú. Antamina recientemente ha hecho una expansión de su vida útil del 2028 al 2036. Y ya están pensando en hacer la expansión hasta el 2042 y los geólogos han descubierto mineral para 100 años, ¿no? Cerro es una mina que tiene mineral para 100 años también. Entonces, los cierres realmente no es una etapa finita en la que yo digo esto lo voy a cerrar a tal fecha, ¿no? Sino más bien es dinámico. Y un concepto que veníamos conversando mucho en Perú es que los cierres son proyectos. Entonces, hay que ver que tenemos un proyecto futuro de un posible cierre y que posiblemente lo voy a hacer de cierta manera. ¿Por qué lo digo? Hay una experiencia ahorita en Perú, una mina en el sur que se llama Pucamarca, que tenía el cierre final programado para el 2032. Entonces ya su equipo había invertido en una ingeniería de detalle casi 10 millones de dólares para arrancar desde ahora los cierres finales que tenían que hacer. Resulta que con el precio de los metales tienen 8 años más de vida. Entonces, esa inversión de ingeniería de detalle igual le va a salir los estudios y demás, preparándose para después, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que entender de ese concepto de cierre final. Es dinámico, aún hay mucho por avanzar. Y otra cosa bien interesante, la innovación y la tecnología cambia. Lo que hace 20 años se quería en el medio ambiente, hoy en día es totalmente distinto. ¿Qué cosas, innovaciones ambientales tendremos en 20 años con todo el crecimiento de inteligencia artificial que hoy día tenemos? La recuperación de regaderas, la recuperación de fronteras, en verdad es impresionante el mundo que hay detrás. Ahora, yendo al punto específico de los cierres en Perú también tienen este concepto del cierre progresivo. Nosotros conforme avanzamos, evidentemente van a haber algunos componentes mineros que tal vez ya no tienen algún valor o que tal vez ya tendríamos que ir rehabilitando. Entonces, mientras va operando la mina, ya hay ciertos componentes que nosotros tenemos que ir dándole la remediación y el cuidado ambiental respectivo. Entonces, nos damos cuenta que este cierre final futurista hay largo para avanzar hacia ese camino, pero que desde ahora hay que ir considerando, ¿no? Y una cosa importante es que al final hay toda una legislación, en mi opinión personal, muy perversa en Latinoamérica con respecto al tema de cierre. ¿Por qué? Porque partimos del supuesto y de la mentalidad de que las operaciones mineras formales son destructores del medio ambiente. Entonces, como partimos de eso, ponemos una serie de candados, una serie en el temor de cómo eso se ve, y que al final lo hace súper complejo. Aún así, esto no es queja para nada, pero las inversiones mineras consideran mucho el eje ambiental dentro de su cadena de valor. O sea, el medio ambiente no es una actividad de responsabilidad o de aporte,
es parte de la cadena de valor de una operación. El amigo de Cobre Panamá nos contaba que había como 20 biólogos trabajando con ellos y que evidentemente es una especialización muy tipificada en la que hay que hacer una inversión. Entonces, estas leyes o estas normas que hay, y lo otro que hay detrás de las leyes ambientales, es que piensan, como les mencioné en el cierre de minas, como un final, ¿no? Esto va a suceder tal día y hay que hacerlo, y como les estoy explicando, en verdad es algo bien dinámico. Al medio ambiente hay que cuidarlo. Como les mencioné en la exposición, nosotros hacemos las inversiones necesarias para dar también la confianza de que así hay que hacerlo. Creo que con los ejemplos que están viendo el día de hoy, eso uno se puede dar cuenta. Aún así, también hay que buscar la participación ciudadana. En Perú hay mucho esto de los monitoreos participativos. No se trata de que solamente va la empresa con la autoridad a hacer la fiscalización ambiental que tiene que suceder en el territorio. Involucramos a las comunidades, involucramos a las autoridades locales, involucramos a todos. Hay un sentido de transparencia que ustedes van a ver sobre ello. Y un mensaje final, un mal que tenemos en toda Latinoamérica es el crecimiento de la actividad ilegal en torno a la mina. La verdad que también hemos visto muy buenos ejemplos que vienen impulsando desde Colombia, como vi una exposición. Y eso ¿y dónde es que tiene que venir la confianza al sector privado? Ninguna actividad ilegal en Latinoamérica tiene inversión para el medio ambiente. Esa persona que está explotando oro en ríos, en placeres, en los territorios donde estamos, no tiene ningún cuidado ambiental ni ningún uso de los reactivos, de las cosas que ellos hacen. Ahí ustedes se pueden dar cuenta una gran diferencia con la industria minera formal. Cada paso que damos, cada acción que vamos a hacer, está planificado detalladamente. Hay instrumentos ambientales, hay temas legales detrás que hay que cumplir todo. Eso le da seguridad a la población y a las personas de que es una actividad que tenemos que impulsar. Mencionaron lo de los minerales críticos. La industria minera formal en el mundo hoy en día se está convirtiendo, ni siquiera en una actividad empresarial, en una demanda para ese mundo moderno que todos necesitamos. Y lo que necesitamos es sacar proyectos mineros cada vez más rápido y mejor. Entonces, un proyecto como Cobre Panamá, que acá veo que está paralizado, de verdad es muy necesario. El mundo lo necesita, además de Panamá. Y eso es una cosa que seguramente vamos a ver cada vez mucho más fuerte en el sector. Y con la confianza de que es una actividad minera formal y que hay una planificación temprana desde el inicio, porque finalmente lo que tenemos que lograr es que esos cierres de minas o proyectos nos den nuevas oportunidades, estos usos alternativos, como nos han mostrado en el caso de España y Australia, es posible. Entonces hay que seguir comunicando y dándole la confianza a la persona. Gracias. Gracias, Omar. Casualmente estábamos hablando antes de entrar acá al salón de conferencias, cómo los estados y las empresas pueden hacer esas sinergias que hace posible el cierre de la mina, y utilizamos el ESG, ¿no? La parte ambiental, social y de gobernanza, porque siempre se habla de gobernanza corporativa, pero no hablamos mucho de gobernanza de los gobiernos. Entonces, suena interesante, pero entiendo que en Perú se utiliza ya un término que involucra a los dos. ¿Puedes explicarnos un poco sobre eso? Solo para cerrar y no robarle más tiempo a los demás. Hablamos de un concepto en Perú que se llama responsabilidad social compartida. Hoy en día hay mucha expectativa de que cualquier inversión, ya sea minera o privada, tiene que tener un sentido de responsabilidad social. No le corresponde al privado resolver los problemas sociales de un país, le corresponde a todos los ciudadanos. El sector privado al final es un actor más dentro de todo el ecosistema, pero efectivamente tiene que haber una exigencia hacia nuestros gobernantes, hacia nuestros líderes sociales, porque es muy fácil decir de que todo está mal por el privado. Al final estamos buscando un culpable y probablemente encontramos siempre en el privado la razón perfecta en la que todos nos ponemos de acuerdo a que es por su culpa que no tenemos el desarrollo. En verdad el desarrollo territorial es compartido, tiene que actuar, y no solamente ni siquiera los gobiernos, las escuelas, las postas, los líderes que tenemos en nuestros territorios y demás. Una cosa que pasa en Perú mucho es que la minería está en zonas altoandinas, rurales, y donde honestamente el gobierno no llega, ¿no? Siempre en Perú decimos que en la adversidad construimos prosperidad, y ve en nosotros la autoridad, y no nos corresponde. Entonces nosotros, ¿qué hacemos hoy en día? Y ahí viene la evolución, traemos al Estado, hacemos que ellos se sienten, hacemos que ellos expliquen qué está sucediendo con los impuestos. ¿Por qué no se está invirtiendo correctamente en la zona? Y también hay una responsabilidad de los líderes sociales de sumarse ahí. Entonces, ese concepto de responsabilidad social corporativa
que antes sonaba muy bien, ¿no? Que lo poníamos en todos los reportes de sostenibilidad. Hay que cambiarlo a la responsabilidad social compartida y todos debemos entender que eso es un rol colectivo. Yo creo que es una forma en la que podríamos avanzar conjuntamente. Excelente, estoy de acuerdo. Tiene que ser compartido ambos, el gobierno y la empresa, en llevar a cabo estos objetivos. Agradecido, Marco, por su participación. Creo que me gustaría hacerle una pregunta a Carolina. ¿Cómo asegurar que el cierre de minas genere oportunidades de desarrollo sostenible? Bueno, buenas tardes a todos y un agradecimiento a la familia por la invitación a participar en este panel. Yo creo que el cierre de minas es un proceso que debe concebirse desde el inicio de la operación minera, debe ser parte de todo el proceso de planeación y desarrollo del proyecto minero. Un cierre socioeconómico requiere entender en qué circunstancias la empresa va a operar, cuál es la licencia social que va a tener, qué va a enfrentar, qué presiones va a enfrentar. Es muy importante entender qué se va a hacer durante los siguientes 30, 40 o 50 años y cómo la sociedad se va a beneficiar de ese proyecto. Entonces, en esa medida es importante diseñar o tener una línea base socioeconómica que permita saber si hay complementariedades económicas en el territorio o si, como sucede en la mayoría de las veces, llega el proyecto minero a un territorio donde realmente no hay nada más y va a ser una actividad económica de la cual va a depender un gran sector de esa sociedad o de esa comunidad a la que llegue. Entonces, para redondear un poco esa idea, es importante empezar a hacer este proceso de cierre minero desde el principio, sabiendo a qué se le está apuntando, entendiendo que es un proceso dinámico, que va a durar muchos años y que no necesariamente puede quedar escrito en piedra, pero sí es muy importante saber cómo va a funcionar en el marco de la sociedad en la que va a operar. Una lección aprendida, esta sí ya me parece que es algo que he visto que hemos debido hacer nosotros como proyecto minero en Colombia desde el principio y como parte de estos procesos de cierre, es tener un control ciudadano a la ejecución de las regalías y las inversiones de los impuestos en las comunidades donde están las operaciones mineras. Todos conocemos como el estrés social que se pone sobre muchas de estas comunidades y de estas infraestructuras comunales generan estos problemas que posteriormente se traducen en que la compañía minera tiene que ser el que provee todo. Entonces las comunidades ven a la compañía minera como el Estado que nunca ha estado allí. Entonces es bien importante que si hay, como lo hay, un gran impacto económico a través de impuestos y regalías, nosotros como empresas mineras y como sociedad generemos unos mecanismos de control ciudadano para asegurarse de que esas regalías están siendo bien invertidas y esos recursos no están siendo malversados, que es por lo general lo que sucede. La presión social que va a enfrentar la compañía y el futuro del cierre minero va a depender en gran parte del desarrollo económico y de infraestructura que haya en la región durante el periodo en que la mina opere. Entonces creo que es una lección aprendida, creo que debe ser uno de los pilares de los procesos de minería y de cierre minero. Y pues más allá de eso, las cosas que son un poco más obvias. Sabemos que la minería deja un talento humano y un conocimiento altamente calificado, que está acostumbrado a recibir unos salarios que están por lo general por encima del promedio de las economías y por lo tanto esa mano de obra calificada tiene que tener, para ser exitoso el proceso de cierre, tiene que tener un uso que se compagine y que se compadezca con digamos, las calificaciones que ha tenido esa mano de obra. Entonces, la generación de alternativas de diversificación económica y de otras actividades
no solamente puede depender del esfuerzo que haga la empresa, sino que tiene que ser una política de Estado, y el Estado tiene que entrar a definir cuáles deben ser o a apoyar cuáles son las vocaciones de esas regiones donde únicamente hubo minería, no hubo otros procesos productivos significativos, y por lo tanto pues hay que entrar a mirar eso cómo se hace. Pero quiero reforzar nuevamente la idea de que eso no se puede hacer el día que se acaba el contrato minero o se decide cerrar la mina. Eso tiene que ser un proceso que se hace desde el principio. Y finalmente pues hay que utilizar la infraestructura, que por lo general suele ser una infraestructura muy importante que deja la minería. En nuestro caso nosotros somos un proyecto no solamente minero, sino férreo y portuario. Entonces ahí hay una infraestructura muy importante para la sociedad, para la economía, y cualquier proceso que se haga de cierre, pues obviamente debe utilizar estos recursos de la mejor manera posible. Son recursos que ha tomado muchos años instalarlos, mantenerlos, y deben ser utilizados para el beneficio de la sociedad. Y finalmente también los activos ambientales que deje la compañía, una compañía que sea ambientalmente responsable, como lo son las grandes compañías mineras, pues siempre va a dejar unos activos ambientales importantes, como pudimos ver en las experiencias que nos mostraron nuestros compañeros, y ese futuro, esa vocación del territorio debe tener en cuenta parte de eso, mirar si esos activos son realmente la base para una diversificación económica que mantenga los niveles de ingreso que ha generado o que generó la minería durante el proceso de vida útil. Muchas gracias, Camila. Quisiera ahora preguntarte, Kelly, gracias por estar aquí, hablar un poco de la innovación técnica. ¿Qué innovación técnica y regulatoria garantizan cierres seguros y productivos? Cuando hice mi presentación, comenté que con la apertura de la mina esta en Australia, de procesos de arenas pesadas, se desarrolló la tecnología de separación electroestática, separación magnética de alta intensidad en los años 30, y también algo de gravimetría, mucha de la tecnología que se desarrolló allá. Entonces, el proceso de apertura y cierre de minas puede generar innovaciones técnicas y también regulatorias, pero ¿cuáles garantizan ese cierre seguro y productivo? Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a Camila por la invitación y por la oportunidad de podernos hablar de mina. Todo el proceso de mina hasta ahora, el cierre de mina y el cierre del Congreso, que viene muy bien casado los dos temas. Como tú decías de innovación, yo vengo de mostrar a ustedes, con permiso, de un ejemplo en Brasil, que yo hice parte, la parte inicial de caracterización geológica, soy geóloga minera, y donde utilizamos y donde estudiamos las capas de los suelos que estaban en la mina. Después mostro la foto, porque con la foto queda más fijo la innovación, digamos así. Esse material todo é caracterizado geologicamente, geotecnicamente, onde eu participei com o início de minha maestria, aplicado a capas impermeabilizantes para depositar arriba do gelado. Okay? Pero depois seguiu esse estudo, e é isso que vou mostrar, se utilizou essas capas impermeabilizantes para relleno para un vertedero controlado. Entonces, yo quiero traer este enfoque acá para Panamá, para nuestro Panamá, porque yo soy brasileña, pero vivo en Panamá y sufro la presión de la mina y también de problemas que tenemos aquí urbanos. Y uno de ellos es de los desechos urbanos. Aquí, a los panameños, a los extranjeros, vamos a ver, tenemos un grave problema, el problema de Cerro Patacón, ¿no? Es un basurero a cielo abierto.
¿Dónde están las protestas para el basurero? ¿No? Dicen que la mina es la culpada de todo, que va a matar a la gente, que contamina suelo, que contamina agua, pero el basurero. Hagamos una comparación. Los suelos están contaminados, las aguas subterrâneas estão contaminadas. Ou seja, o que é importante aqui é ter esse tipo de encontro, essas motivações, esta reunião de tanta gente capacitada que vino aqui, trajo miles de exemplos e demonstrar aos outros que a mineria sim é possível, sim é responsável e que podemos fazer. Então, a ideia é justamente essa, demonstrar este foco e, aún mais, eu que venho de universidades, difundir isso com os jovens, que os jovens venham com esta gana, com esta motivação de seguir estudando e aplicando, como tu disseste, não? Capacitamos tanto a gente e depois o que hacemos com ela? Então, vamos utilizar ela. E se estamos em um país, perdão por estender, em um país mineiro, nós estamos em um país mineiro e a geologia nos favoreceu isso. E a formação do istmo em Panamá favoreceu ter os recursos minerais. Isso é fato. E o que hacemos com isso? Deixamos aí ou podemos sacá-lo, utilizar o recurso mineral? Por que não? Se temos tantos exemplos e tantos estudos que sim se pode fazer. Então, volvo a base de tudo. A base de tudo vem da educação. Com a educação, nós outros criamos consciência. Criando consciência, cambiamos uma cultura. Então, a ideia do evento, a ideia dos paneles, de todos esses temas muito importantes dentro do setor mineiro, da indústria mineira, em tudo que involucra, tudo que afeta e principalmente a comunidade. E também não se olvidando do meio ambiente e da parte econômica. Não? Eu pido permisso para pôr as fotos do exemplo que tenho, que participei. Bueno, déjame pedir permisso para levantar. Bueno, esse é um estúdio de caso exitosíssimo em sul de Brasil. É uma mina de carvão, mas não se equipara a mina de carvão de Espanha, mas tem uma parte da mina e teníamos este bloco. Ustedes veem a la izquierda, aí está a cidade. A mina não poderia ir hacia allá, então esse era o final, o término. Não podia labrar mais para allá, então esse talu que está aí é um talu original, onde estão as capas de carvão, e arriba os suelos, que foi estes suelos que eu estudei, e aqui já está ele nivelado, o depósito de material que já foi labrado, e vinham colocando as capas de arcilla como impermeabilizantes para que, como falamos de carvão em contato com oxígeno e água se transforma em um drenagem ácida de mina e tem que ser protegido então do lago. Então, isso só para ter uma ideia do que estou falando, poner em contexto ustedes de uma mina de carvão que tinha um problema de como cerrar a mina. Eu tenho um hueco e o que vou fazer com este hueco? Então, surgiu a ideia, a oportunidade, como cierre de mina, de trazer os desechos urbanos de 80 municípios, incluindo a capital Porto Alegre, de onde sou eu, e colocá-lo em este hueco. Este hueco tem 40 metros de profundidade e o total são 129 hectares. O município de Minas do Leão tem 7.500 habitantes. Ok? Na próxima foto. Aqui uma imagem de satélite para ter uma ideia. Claro que a huella é diferente da huella de Pontes, pero há impacto. Isso nós outros não podemos discutir. Há impacto? Sim, há impacto. Como eu posso minimizar, mitigar, compensar? E é isso que nós outros fazemos, não? Nós outros estudamos tanto para poder aplicar em esse tipo de... Somos engenheiros e temos que solucionar os problemas. Então, esse é o erro.
que vamos a rellenar de basura. Por la otra foto. Aquí, ya con la imagen satelital de la mina, esta mina opera desde 1882 de carbón en el sur de Brasil. Y entonces aquí ya empezó el proceso de las capas que se hizo un relleno controlado. ¿Qué quiere decir relleno controlado de basura? Donde yo pongo diversas capas impermeabilizantes donde no tenga contacto con el suelo, con el agua, para que no genere los lixiviados que contamine el suelo y que tampoco contamine agua subterránea y agua superficial. Ajá. La próxima, por favor. Y bueno, y aquí está lo lindo de un cierre de mina, además de todos los ejemplos que nosotros vimos. ¿Por qué? Allá está la basura que viene llegando, viene siendo compactada y siendo dispuesta en capas. Aquí se ve. Eso aquí es el hueco que nosotros habíamos visto antes. Pero ¿qué es bonito aquí? Son todo el relleno controlado con sus tuberías para agua y para gas. Y aquí, en este año de 2025, en septiembre de 2025, se inauguró la planta de biogás que genera biometano, gas biometano, energía para área industrial. La capacidad de 8.5 megawatts de energía. O sea, aquí estamos solucionando varios problemas, ¿verdad? Estamos solucionando un problema aquí. Teníamos que cerrar la mina, tenía un hueco. ¿Cómo cerramos? Traemos la basura. Claro, que cada caso es un caso. Tiene que ser evaluado, ver si se puede, ¿no? Y con la aplicación, la comunidad, el municipio, el estado de Rio Grande do Sul ganan con eso. Todos ganan. Entonces aquí una excelente aplicación de cierre de mina y de su transición post-minera. Y este hueco tiene la capacidad para 23 mil millones de toneladas. Eso va para 23 años de capacidad para recibir 4.500 toneladas de residuo. Bueno, yo hablo mucho. Gracias, Kelly. Gracias. Muito obrigado. Bueno, sí, no, está bien, no, muy agradecido, muy interesante. Veo que en la importancia de las innovaciones técnicas. Una pregunta, ¿qué ciudad pierde los desechos? Buena pregunta, Carlos, gracias. Son 80 municipios, incluindo Porto Alegre. Porto Alegre está distante de la mina 90 kilómetros. 90 kilómetros y vienen a vertir ahí. Ajá, y ahí me preguntaron en la universidad, porque yo también edité esa charla, pero es viable. Y si yo no tengo arcilla para colocar, yo tengo la arcilla, y si yo tengo que pagar ese flete para llevar hasta allá, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Los municipios no tienen dónde poner basura. Es un problema social que se paga. ¿Y Porto Alegre cuántas? Igual que Panamá, 1 millón, casi 2 millones de habitantes. Más o menos una ciudad de 2 millones pierde todos sus desechos. Y más los municipios alrededor. Y son un ganchito más. Ejemplos que trajeron los expositores é que se vai aplicar. Não, se necessita estudar, investigar. Pero e por que não? Quizá todos esses huecos de minas que estão abandonados por aqui em Panamá, quizá não podemos pensar. Aí vem a universidade, investigação, aí vem a academia, aí vem o científico a poder fomentar isso e ver essas N alternativas de aplicação. Gracias, Kelly. Muy cierto la parte de innovación técnica en relación a esto y gracias por tu aporte. Quiero ahora cambiar un poco el tercio, como dicen en España, para José. ¿Y qué papel juegan la educación, la investigación y la planificación territorial en el éxito post-minero?
diferentes. Nosotros, por ejemplo, voy a hablar de lo que fue nuestro caso, ¿no? La educación, entendida desde los más pequeños, esto se hizo mediante visitas, mediante una visión de que la mina formaba parte de su historia. Pero realmente eso les llegaba por la casa, ¿sabes? Desde su hogar. Los que estaban integrados en la actividad minera y en la central eran los padres, los abuelos. Aquí en As Pontes hay como se inició en los años 40, cuando llega la empresa en los 70, la empresa nacional Carlos Otero ya había hecho un trabajo bastante importante de escuelas de aprendices y demás. Entonces, cuando llega el salto grande a esa minería ya de gran tamaño, pasar de 400.000 toneladas a decenas de millones de metros cúbicos, ese cambio, los que se incorporan al trabajo son vecinos de As Pontes, ¿no? Vecinos tecnificados, estamos hablando de operarios del rango más bajo hasta los niveles de dirección. Podrías encontrar vecinos de As Pontes en todos los niveles. Entonces, ya desde la casa se les educaba, ellos ya sabían que su padre trabajaba en eso, su padre ya le explicaba cuál era la función, ya le explicaba cuál era, cuando llegó el momento, cuál iba a ser el futuro, y esa es la educación que más fácil llega a los niños, ¿no? Cuando tienen el jefe en casa. A los que no eran de As Pontes, pues era a base de visitas, se explicaba, pero ya en aquellos tiempos, estamos hablando de que en los 80, 90, ya empieza a haber un movimiento muy fuerte contra la minería, y es muy difícil fuera de los ámbitos mineros explicar, porque los mensajes son contrarios. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Los niños, pues es difícil, porque ahí hasta los grupos animados hablan mal de la minería. Entonces, cuando vayan a la universidad, cuando vayan a la formación profesional, hay programas de becas que algunos pues, luego se quedaban en la operación. Entonces, mucha gente que pasó, que eran universidades en Coruña, en Santiago, pasaron por programas de formación, pero no por programas de formación hechos específicamente en una escuela, ¿no? Adjunta. No. Iban a trabajar 1 año, 2 años de trabajos que se entendía que podíamos, en vez de subcontratar, se hacía con ese personal. Ahora mismo ha cambiado y sería difícil hacerlo así, pero desde mi punto de vista tengo muchos compañeros que a día de hoy pues, trabajan en empresas y entraron a través de esa red. Entonces, esos que eran de fuera acabaron viviendo también en As Pontes y adquirieron esa cultura. Luego, pues la vida, hemos cerrado la mina, hemos cerrado la central, pues están dispersos por España y todos hablan bien de la minería y de lo que es. No sé si era esa respuesta. Sí, bueno, muy interesante porque casualmente estaba leyendo un estudio recientemente sobre cómo ese estigma que se le ha puesto a la minería, hablando en contra de ella desde los 80 y 90, las escuelas de minas de Europa y del mundo en general, cada día gradúan menos técnicos en ciencias de la tierra. Y es justamente esa peyoratización de la minería que ha llevado a cabo a que menos gente quiera estudiar. Te doy un ejemplo. A mí me tocó vivir en Europa en un proyecto, en una oportunidad, y voy al acto de fin de curso de uno de mis hijos. Tenía 7 años. Y el acto de fin de curso era cantando: nosotros los mineros venimos a destruir el mundo y el ambiente. Y eso se lo meten desde los 7 años a los niños en Europa. Entonces imagínate, yo como minero, te puedes imaginar, pero sí. Yo quería comentaros que en ese sentido, cuando has hecho la exposición, lo que me he dicho es que hubo mucha oposición a la creación del agua. A lo mejor nos parece que es fácil. La gente del pueblo, los afectados directamente, estaban convencidos, pero las asociaciones ambientales de las ciudades, que están a casi 1 hora la más cercana, estaban en contra. Entonces, costó mucho hacer eso. ¿Por qué? Porque está en la mente. Y luego hay una oportunidad. O sea, atacar a la minería es fácil y vas a sacar un beneficio. Vas a tener un reconocimiento, te van a entrevistar. Si te opones al basurero, no vas a tener ese reconocimiento porque no va a haber tanto apoyo. Entonces, es una batalla la de la comunicación que yo creo que estáis trabajando muy bien.
he aprendido muchísimo. Cuando lo he dicho antes no era por quedar bien, y me parece que estáis en una posición de enseñarnos a la vieja Europa, a la vieja y acabada Europa, un aguijón de, oye, hay que hacerlo bien, no solo regularnos. Sí, en Europa es un caso que todavía viene un potencial minero, es casi imposible reabrir o abrir una mina, ¿no? Igual está pasando en países del primer mundo como Estados Unidos, donde abrir oro y una mina, que esas relaciones parece que están cambiando. No solo abrir minas, un parque eólico, están paralizados todos en la lista judicial. Por medioambientalmente, por un lado, utilizando excusas medioambientales, y por otro porque ciertos grupos medioambientales originalmente han conseguido trasladar a la sociedad que lo que están percibiendo por el perjuicio de tener un parque eólico no les compensa. Entonces nos han convencido, es un discurso que cala muy rápidamente. ¿Qué campaña de planificación postminera usan ustedes para divulgar esto? El caso de Aspontes, ¿eso está disponible en las redes sociales? El caso de ¿Lo pueden utilizar las universidades, los centros educativos? A nivel de internet puedes encontrar todos los libros. En internet puedes encontrar todos los libros. Escribimos libros sobre la historia de una mina que tenía un desarrollo histórico grande. Se han hecho multitud de publicaciones, se ha hecho un grandísimo trabajo, pero al final son noticias que no lee mucho la gente. Pues va al fútbol, va a la política, esas partes, a pesar de ser muy conocido, luego a nivel nacional, pues sigue llamando la atención. Hemos trabajado mucho con las universidades, las universidades hacen su proyecto de investigación, lo terminan, publican sus papers y se acabó. Es así. Todo el trabajo que hicimos de seguimiento ambiental, fotografía sobre lo que no hablé del Ventos, la secuencia de cómo se va superponiendo un tipo de biología al siguiente, porque hay una colonización del ecosistema. Todo eso lo documentamos, era interesantísimo, terminamos de hacerlo, nadie más lo recuerda. Eso pero era interesantísimo, estabais locos porque esto continuase, no hay nadie más interesado, pero estábamos interesados en que se pagara y nosotros. Bueno, pues entonces no era interesante. Llega a ser duro a nivel personal. Omar, creo que, como dije, tiene que ir, pero ¿qué quieres decir? No, solamente no quería irme sin escuchar al primer panel, agradecer también a Mipa por la invitación. Y con respecto al tema, solo dos mensajes finales de menos de un minuto. El primero es que uno piense que el cierre del día, esto es como el corazón minero, el día que deja de explorar. La exploración es la actividad geocientífica de descubrir en las ciencias de la Tierra, de mucha investigación, principios de geofísica, geoestadística, geomecánica, modelos de recursos, reservas. En verdad hay una alta inversión de investigación y desarrollo, tienen que saber que es de altísimo riesgo. Para descubrir una mina, como decía hace un rato, hay 1000 proyectos de exploración detrás y hay que seguir alentando. Eso es con el espíritu minero. Y con el espíritu de ya los proyectos de rehabilitación, de grandes ejemplos que hemos visto el día de hoy, es que a todos nos gustan las películas, los finales felices. Y un final feliz es cuando tú sabes que va a haber una segunda parte que va a ser mejor. Cuando el cierre de minas y la rehabilitación minera es eso. Hay un final feliz, que es una operación minera, y la segunda parte es qué nuevas cosas estamos dejando en el territorio, y creo que hay muy buenos ejemplos de los cuales podríamos dar seguridad y confianza de que queremos que estos territorios estén mejor de cómo los hemos encontrado. Solo eso, y de verdad, muchas gracias y me despido. Gracias. Bueno, yo creo que en conclusión podemos decir que un cierre de mina técnicamente sólido y ambientalmente responsable no marca el final de la mina o de la minería, sino el inicio de un nuevo ciclo de desarrollo territorial. Cuando la ingeniería, la sostenibilidad y la planificación convergen, los sitios postmineros se convierten en espacios de innovación, empleo y crecimiento sostenible, como hemos podido hablar acá, donde el Estado y las comunidades también ganan, y por supuesto los países. Como dije en mi presentación, los países del primer mundo llegaron a ser del primer mundo gracias a la tecnología que desarrollaron y a la minería. Bueno,
No habiendo otro punto, les agradezco su participación en esta mesa redonda y muchas gracias a todos por asistir.